Bueno, buenas tardes, buenas noches, buenos días a la hora que nos estén viendo o nos estén escuchando. Su amigo Alejandro Sierra en otro episodio más de su podcast Llamando a México. En esta ocasión, pues bueno, tenemos a un buen conocido, amigo, y es un político de vasta experiencia, de muchos años, y que viene a una plática pues muy interesante. Esperemos que sea de su gusto. Pues es el licenciado Jorge Luis Morán Delgado, exalcalde torreonense y un sinfín de cargos a nivel estatal y federal también. Bueno, Lic, bienvenido. Gracias por asistir y por estar con nosotros. Muchas gracias, Alejandro. Buenas tardes a tu público. Gracias. Muy amable por la invitación y estamos a tus órdenes. Lic, pues bueno, eres de esos políticos que tienen mucho tiempo en el campo visual de los ciudadanos, pero que los que te conocemos más a fondo, que sabemos un poquito más de tu historia, somos los que sí nos gusta la política. Has tenido muchos cargos en los que tienes que estar trabajando atrás de. Preséntate un poquito, dinos quién es Jorge Luis Morán, por favor. Bueno, mira, efectivamente tengo toda mi vida, podría decirse, en la política, toda 40 mi vida, años ya, ¿verdad? De funcionario público, 40 años. Te puedo decir que mi primer cargo oficial como servidor público fue el 16 de junio de 1984, como secretario académico de la preparatoria Venustiano Carranza. La antigua PVC. Entonces, la antigua PVC, en ese entonces convulsionada, en medio de un proceso donde primero como líder universitario, yo fui presidente de la Sociedad de Alumnos de la Facultad de Derecho y me tocó encabezar una lucha por la dignidad de la universidad, por la democracia, cuando se nos pretendió imponer a un rector por parte del entonces rector en turno Villegas Rico, que generó que paralizáramos toda la universidad, generó que no solamente paralizáramos la universidad, sino llegáramos a movimientos como un plantón afuera del Palacio de Gobierno, una marcha en Saltillo de más de 15,000, 20,000 gentes. Cuando la UAC era motor de cambio en el estado, ¿verdad? Exacto, cuando la UAC cumplía con su función. Que ahora ya no es tanto. No, fíjate que tristemente... Ya cambió la movilidad y la mecánica, ¿no? De ellos. Es que tal vez, para mí es un enigma que quisiera estudiarlo y analizarlo, porque yo creo que la universidad es el campo propicio, por eso, para el pensamiento universal, para poder hablar, para poder expresarte, para poder hacer investigación, para poder hacer deporte, cultura, todas tus actividades con una plena libertad. Y yo veo hoy, desgraciadamente, a los jóvenes y a la mayor parte de las universidades apagadas. Yo los veo los universitarios perdidos. Yo no sé dónde está ese espíritu de lucha que los jóvenes... Yo recuerdo, pues desde cuando me tocó ser estudiante, había aquella máxima de que ser joven y no ser revolucionario es una contradicción. Sí, claro. Yo recuerdo cuando yo estaba en la secundaria, venía el Día de los Estudiantes y era un terror para las ciudades. Era Torreón, Gómez y Lerdo. Esa era la parte negra. Sí, pero era parte era parte del movimiento, era parte de lo que se vivía, la energía, el espíritu que tenían los estudiantes universitarios y de preparatoria de aquellos tiempos, donde hasta los policías les tenían miedo cuando se juntaban o tenían un movimiento de marcha. Bueno, sí, pero mira, por ejemplo, había otros aspectos muy positivos. Sí, claro. Por ejemplo, nosotros en la Facultad de Derecho teníamos bufetes jurídicos gratuitos en las colonias populares. Exacto. En aquel entonces, ya cuando estábamos en la universidad, se creó un concepto de una unidad de servicio social interdisciplinario donde concentramos a los estudiantes de las distintas facultades para que prestaran el servicio social en beneficio a la comunidad. Exacto. Sí, es decir, había una inquietud general y que era mezclado lo político con lo académico, y obviamente también teníamos lo social, teníamos partes negativas, que era donde algunos aprovechaban pues para cometer desmanes, cometer asaltos. Fíjate, yo no todo era porrismo. No todo era porrismo, precisamente a eso iba. Así es. Yo era una mezcla muy rara. Yo fui presidente de los alumnos de la secundaria,
Fui presidente de la Sociedad de Alumnos en la preparatoria y en la universidad. Fui líder de las juventudes del PRI estando yo en preparatoria. Pero desde primaria hasta que terminé mi carrera, yo siempre estuve en los 3 primeros lugares, si no es que en el primer lugar, en mis escuelas. Y siempre respeté a mis maestros, siempre respeté a mis compañeros. Claro. Y siempre trabajamos positivamente. Y te iba a platicar la anécdota de que en aquel entonces los alumnos de la Facultad de Derecho teníamos muy mala fama aquí en Torreón. Okay. Bueno, a veces te puedo decir que la elección anterior a la mía se terminó de contar los votos en la oficina del director de Seguridad Pública Municipal, puesto que en los momentos anteriores se hizo un enfrentamiento y se hizo una balacera. Sí, que era entre dos grupos, era los que muy acostumbrado. Apoyaban al rector, los que apoyaban al director, y luego la sociedad de alumnos se definió así. Y entonces a mí hubo una situación personal. Yo ya no me metía en la política universitaria. En ese entonces yo estaba casado, ya tenía un hijo, yo daba clases en una escuela particular, tenía mi despacho y estaba con la responsabilidad de que me sacar adelante una familia. De sacar adelante a mi familia junto con mi señora. Y me había olvidado de la política, dije ya no me meto en la política. Gracias. Pero me invitaron a formar parte del porrismo, no quise. Y luego me mandaron golpear. Ok, sí, ya. Entonces cuando me mandaron golpear, no lo lograron, pero entonces decidí yo, ahora sí, tenía que participar para erradicar eso. Claro. Y decidí lanzarme a la sociedad de alumnos. Y recuerdo que un maestro que yo apreciaba mucho, respetaba mucho, Manuel García Peña Valadez, que era mi maestro de Derecho Administrativo, un gran abogado, me manda a llamar y me dice, Jorge, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo te lanzas tú a la sociedad de alumnos? Tú no eres para eso, tú eres un muchacho serio, tú eres un muchacho respetuoso, formal. Digo, maestro, estoy cansado de que la imagen de los alumnos de Derecho sea de porro. Somos cerca de 1000 alumnos y son 50 los que andan haciendo desorden. Sí, sí, sí. La mayoría no somos así. Pero tenemos que dar el paso nosotros y no quedarnos callados. Claro. Y me dijo, tienes razón, ¿qué te puedo decir? Y me lancé a la sociedad de alumnos, gané, luego nos metimos en ese proceso también de la elección de rector, pero también me tocó elevar al rango de facultad la entonces Escuela de Derecho y Ciencias Sociales. Sí, claro. Sí, de la mano de los maestros logramos establecer la maestría en Derecho Laboral en aquel entonces, sí, y en la elección de rector contra la imposición participamos en ese movimiento y venimos pues manifestándonos como líderes primero en La Laguna y luego de una fracción en el estado. Perfecto. Participamos en una marcha de Saltillo a la Ciudad de México. Nos fuimos caminando, protestando. Nos arreglaron el problema 45 kilómetros antes de llegar a la Ciudad de México. Qué bien. Pero sin embargo, llegamos al Zócalo. ¿Qué es el activismo? Sí. O sea, el activismo que ya no se vive en las aulas, el activismo que ya se apagó, el espíritu de lucha. Que digo, las universidades eran motor de cambio. Eran motor de cambio, tío, y luego nos tocó empezar a atacar el porrismo, ya como maestros y como funcionarios. Entonces pudiéramos decirle que tienes desde esas épocas ya en las filas del PRI. Bueno, estuviste. En las filas del PRI tengo desde antes. Desde antes. Sí. Yo fui líder de la juventud del PRI en Gómez Palacio cuando tenía 17 años. 17 años. O sea que duraste en el PRI. Yo empecé en el PRI en las juventudes cuando tenía 15 años. 15 años. Sí. O sea que duraste más de 40 años. Sí, hasta... Bueno, tuve un lapsus en el 2006. Ajá. Cuando en 2005 nosotros nos tocó trabajar en un proyecto de un precandidato al gobierno del estado, el licenciado Raúl Cifuentes Guerrero. Muy bien, sí, claro. Y creamos un movimiento que se llamaba La Ola Verde. Sí, lo recuerdo. En aquel entonces competían por la gobernatura el licenciado Raúl Cifuentes, Humberto Moreira, Javier Guerrero, Alejandro Gutiérrez, y todo andaba por ahí Chuy María Ramón. Exacto. Sí.
Entonces yo trabajé del lado del licenciado Raúl Cifuentes, creamos una gran estructura. Al final el licenciado no fue favorecido con la candidatura, una serie de maniobras, resultó Humberto Moreira, y cuando sale el gobernador Humberto Moreira, en ese entonces su brazo derecho era Rubén Moreira, claro. Nos perseguía. Sí, Fue una persecución hacia el equipo de Raúl Cifuentes, que nos quedamos afuera, y en aquel entonces hubo una plática con Manuel Camacho Solís, quien nos invita a unirnos a la candidatura de Andrés Manuel López Obrador en el 2006. Oh, ya. O sea, desde ese entonces ya andabas ahí. Sí, y fuimos, en ese entonces, Manuel Camacho viene a Saltillo, nos entrevistamos con Manuel Camacho, el licenciado Raúl Cifuentes, fue en la casa precisamente el licenciado Raúl Cifuentes. En ese entonces la afinada nuestra amiga Laura Reyes Retana, que fue candidata a presidenta municipal aquí de Torreón, José Luis Dovalina, Ricardo Mejía y un servidor, y creo que alguna persona más por ahí que se me va. Que se te escapa. Y luego Andrés Manuel nos recibe en México y nos ofrece el apoyo y el respaldo de él ante la persecución de los Moreira, y que nos unamos a su movimiento, a su proyecto, que desde entonces lo veíamos muy fuerte y lo veíamos muy posible. Y entonces nosotros nos tocó coordinar la campaña de Andrés Manuel López Obrador en el 2006 en Coahuila. Fíjate. Y en ese entonces el licenciado Raúl Cifuentes fue candidato a senador. Muy bien. Buscamos candidatos a diputados federales. En ese entonces Ricardo Mejía fue uno de los candidatos a diputados federales. Yo me movía en todo el estado. Y aquí Torreón lo hicimos tercios y sin un 5, con mucho trabajo. Bueno, la movilización más grande que yo creo que ha habido aquí en Torreón fue el evento que se hizo en el lecho del río Nazas en el 2006, previo al cierre de campaña de Andrés Manuel, que hicimos en conjunto con las gentes de la Laguna de Durango. Pero definitivamente Coahuila aportó la mayor parte, ¿sabes? Como siempre. Nosotros movimos más de 1,500 autobuses. Sí, tío, como siempre. Sí. Los de Gómez nomás llegan a servirse. Sí. Que por cierto, fíjate que luego aparecía ahora una nota donde acusaban a Andrés Manuel de haber recibido dinero del narco y mencionaban ese evento. Y yo te puedo garantizar que no hubo un 5. Si es más, fíjate, los transportistas, los camioneros en ese entonces, yo había sido director de Vialidad de Transporte aquí en Torreón en el 91-92 y fui director de Vialidad de Transporte en el 93 en el estado y parte de 94. Y entonces los transportistas decidieron apoyarnos y fíjate, nada más les pagamos nosotros el diésel y nosotros les dábamos algo así como 360 pesos para el diésel. Y con eso. Y en Gómez Palacio les pagaban 1,500, 2,000 pesos el autobús. Y ellos preferían jugar con nosotros. Es decir, fue un movimiento con muchas simpatías, con la aportación de mucha gente, con el trabajo de mucha gente, sin dinero. Era con trabajo, con convicción, con convencer a la gente, con llegar, con hablarle, tocar la puerta. Y eso, sí. Andrés en el 2006 no era ese el Andrés que conocimos en el 2015, 2016. Para nada, o sea, era todavía lo tachaban como el loquito. Y fíjate, otro detalle. El día de la elección, los taxistas también nos apoyaron y nos dieron el servicio gratuito. Súper bien. Para la movilización. Por eso le hicimos tercio. Es más, todavía recuerdo que el día de la elección el exgobernador Miguel Ángel Riquelme me habla y me dice: compadre, préstame unos taxis, porque al PRI no le querían rentar taxis los taxistas. Es cierto. Oye, acabas de mencionar a alguien, un nombre ahí muy importante, que creo que primero me gustaría sacar a colación. Un tema muy importante y que nos impactó a muchos hace ya casi 2 años. Más de 2 años. Tu salida del PRI. Es una noticia que a muchos nos tomó así como que, o sea, ¿cómo? ¿Por qué? Porque haciendo nada más un poquito de historia, pues había sido pieza fundamental de muchas administraciones municipales y estatales en cargos de distinta importancia, pero todos importantes. Sí. Y había sido gente muy cercana a Miguel Ángel Riquelme.
sé que eres amigo de mucho tiempo de tu vida de él. Sí. Y fue si sorprendió la de Samir, sorprendió más la tuya. Yo creo que sí son casos muy distintos. Sí, claro, obedecen a distintos motivos y son distintas personalidades. Eso me queda súper claro. Pero fueron dos salidas que creo que simbraron en ese año al PRI estatal. Mira, yo creo que coincidieron varias cosas. En primer lugar, yo te digo, toda mi vida, desde joven, desde muy chico, yo soy simpatizante de las causas sociales. Muy ¿sí? bien. Y a mí vas y me pides la ayuda para algo, una lucha, algo que tienes razón y me es difícil negarme, ¿sí? Y nunca he visto los colores. Encontré en el PRI que yo conocí, los principios fundamentales eran democracia y justicia social. Claro, sí lo recuerdo. Es decir, y yo, bajo las siglas del PRI, logré combatir la corrupción, logré arreglar muchos problemas de fondo, no solamente de Torreón, de Coahuila. Digo, te puedo decir que como en la administración, por ejemplo, Enrique Martínez me dio la oportunidad de ser subsecretario de gobierno, el licenciado Enrique Martínez. Sí, claro. Y me dijo, quiero quitar el autogobierno del Cerezo de Torreón, eso es lo que te encargo. Y me tocó hacer toda la estrategia, me tocó hacer la investigación, implementar y ejecutar el proceso para erradicar el autogobierno del Cerezo de Torreón que existía en ese entonces. Claro. En aquel entonces era el segundo más violento del país. En ese entonces, ¿quién era el mandamás ahí? Era Martín Gallardo. Sí, que fue primero Benito y luego seguido a él, ¿verdad? No, había sido Benito Cadena y luego fue el ingeniero Webb. Y luego ya él. Creo que hubo una transición a otro y luego ya ahí fue Martín. Ya, que es el que cierra. Pero hay que recordar que en aquel entonces la inseguridad era muy distinta a la que claro, luego la pasó. movilidad era muy distinta. No, y solamente el crimen, la delincuencia y el crimen organizado evolucionaron terriblemente. Yo te puedo decir que fui subsecretario de Gobierno y Seguridad Pública con Enrique Martínez del 99 al 2005. Hicimos muchas cosas, pero luego cuando llegaron los Zetas... cambia. Sí. Cambia todo el parámetro. Sea, es un cambio radical, drástico, radical. Los valores, los parámetros cambiaron totalmente. ¿sí? Entonces, no es lo mismo hablar de un evento en aquel entonces a otra. Claro en esa ocasión era el segundo, el autogobierno más violento en el país, únicamente superado por el penal del Pueblito en Tijuana, Baja California, que inclusive de ese penal hay una película que hicieron en Estados Unidos con Mel Gibson, Atrapen al Gringo. Sí. Bueno, está basada en lo que pasaba en el penal del Pueblito. Órale. Y se queda corto para lo que pasaba realmente en el Pueblito y lo que pasaba aquí en Torreón. Claro. Digo, recuerden que llegaron un tiempo que se robaron algunos vehículos y los desmantelaban adentro del Cerezo. Sí, recuerdo. Adentro del Cerezo se guardaba la droga, gran parte de la droga que luego se distribuía en Torreón. Sí. Adentro pasaban aberraciones, hay gente a la que mataron a golpes. Yo tengo todavía un video por ahí de un motín, producto precisamente de una elección del presidente del autogobierno, donde esa vez hubo creo que 7 o 8 muertos y donde se ve con una crudeza tremenda. No, pues es que nos privan de la vida. Era ganar o ganar. Por eso, eso nos tenía así y todo el mundo pensaba que era imposible acabar con el Cerezo. Y eso se logró. Lo hicimos en ese entonces. ¿Cuánto tiempo te tomó? Mira, a mí me dio posesión el licenciado Martínez, el nombramiento me lo dio aproximadamente el 17 de diciembre y fue lo primero que me dijo. Yo primero me alegré y no me creía que me daba el nivel de subsecretario de gobierno y luego me dice, pero quiero que acabes con el autogobierno, entonces ya me preocupó más. Sí, fue la rifa del tigre. La rifa del tigre, pero del 17 de septiembre del 99 al 5 de septiembre del 2000 se ejecutó el operativo. Exacto. Con 1000 elementos de las Fuerzas Federales de apoyo, con 4 helicópteros. Yo iba a bordo del primer helicóptero. Creo que sí recuerdo el movimiento. Bueno, es más, hay detalles en ese operativo que en aquel entonces el director de inteligencia de la Policía Federal Preventiva, el director de investigación, era Genaro García Luna. Y en aquel entonces el titular de la Secretaría de Seguridad Pública era el contraalmirante Wilfrido Robledo Madrid,
cuando el gobernador nos envía a que le expongamos el proyecto del operativo para pedir el apoyo de las fuerzas federales de apoyo, luego el contraalmirante manda a Genaro García Luna en ese entonces a que certifique que la información que dábamos Era del Cerezo verídica. era verídica. Y me toca introducir a Genaro García Luna A que viera. al Cerezo de Torreón bajo la máscara de que era un contratista y que iba a revisar el sistema de alumbrado para que nos dieran cuenta y que él certificara que toda la información que nosotros habíamos proporcionado era verídica, ¿sí? Y luego, después de esa verificación, viene la autorización del operativo. Entonces, te digo, hemos vivido muchas cosas. Sí, claro. Entonces, cosas difíciles. Cosas difíciles. Después de eso, te digo, viene ya la administración de Humberto Moreira, viene la persecución, y eso hace que nosotros también apoyemos a Andrés Manuel. Pero te decía, lo de Miguel, yo te digo los antecedentes que siempre me ha tocado ese tipo de actividades. Yo le ayudé mucho para que llegara a la gobernatura. Yo soñaba con que hablábamos de atacar la corrupción. Claro. Hablábamos de hacer la mejor administración que hubiera tenido Coahuila. Creo que tenemos el conocimiento y la capacidad para hacerlo. Y soñaba con eso. ¿Qué pasó? Fueron varias cosas. Uno, cuando él llega a la gobernatura, marca una distancia conmigo. Sí. Siempre le pregunté, oye, ¿qué pasó? ¿Qué hice? ¿En qué me equivoqué? Nunca me lo dijo. Fueron 3 años así. Y a la fecha fuera. no. Luego de repente me habla y me dice que me encarga la creación de la unidad de inteligencia financiera. Muy bien. Me pareció que era una herramienta que necesitaba Coahuila y que sería una excelente herramienta para combatir el lavado de dinero y también combatir el narcotráfico y la delincuencia. Sí. Comenzamos a hacerlo, pero nunca tuve todo el apoyo. Nunca tuve acceso a las herramientas. Es decir, para que esa unidad funcionara necesitábamos haber tenido acceso a las bases de datos y a una serie de cosas. Entonces, como que nomás quiso crear la unidad y tenerme ahí entretenido. Meterte a la congeladora. Meterme a la congeladora. Un muchacho es inquieto. Sí, claro. Entonces, no estaba a gusto. Y luego, por otro lado, me toca llevar una amistad y conocer en ese entonces, conocía desde hace mucho a Ricardo Mejía Verdeja. Claro. Yo le ayudaba, me pedía que lo asesoraran en algunos temas, y vi la excelente relación que tenía Ricardo Mejía con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Cuando él era subsecretario de Seguridad Pública. Cuando él era subsecretario de Seguridad Pública. Y entonces yo lo veo y le digo, oye, si Andrés Manuel quiere ganar Coahuila, y con un candidato como tú o como Javier Guerrero o un perfil de esos, yo creo que Morena puede ganar Coahuila, ¿sí? Y bueno, el ideario de Morena, las políticas, los anhelos son muy parecidos a los del PRI en el que yo milité. En el PRI de aquellos años 70, en el PRI 80. de los 70, de los 80, antes de que el PRI sufrió varias cosas. Por un lado, a nivel nacional, se fue sobre el neoliberalismo. Sí, fuertemente. Cargado al neoliberalismo, olvidándose del compromiso social, olvidándose del campo, olvidándose de los trabajadores, olvidándose de las demandas, para mi gusto, más sentidas de la sociedad. Se fue ahondando la brecha entre los que menos tienen y los que más tienen. Así es. Sí, y eso no va contigo. Por otro lado, localmente, a la llegada de Humberto Moreira, los Moreira plantean la nueva clase política. Entonces quieren desaparecer a todos los grupos del PRI y crear ellos su propia clase política. Y luego viene lo inimaginable, el brinco de Humberto gobernador a Rubén gobernador. Ah, sí. ¿Sí? Y luego, cuando pensábamos que con Riquelme ya venía una oxigenación natural, digo, no quiere decir que se peleara, pues sigue prevaleciendo la gente de los Moreira. No solamente la gente, la autoridad de Rubén
era muy manifiesta. Claro. Y yo no vi que Riquelme se desprendiera de ellos. No, nunca pudo al final. Entonces, ya eran 15 años de lo mismo. Por otro lado, ves el crecimiento de Morena, ves el éxito de Andrés Manuel y ves la posibilidad de que Coahuila se oxigene. Sí, que cambie de rumbo. Que cambie de rumbo, que es hacia donde va el país. Y llega un momento en marzo del 2021, 22, cuando llega Ricardo a promover la revocación de mandato. No, sí, el 22. Me invita a que lo apoye. Y entonces yo estaba en la congeladora, sin proyectos. Que usted venga. Entonces, y la oposición que en ese momento tenía Ricardo con Andrés Manuel era ideal. Sí, era muy buena. Pienso que ya es justo que a Coahuila le llegue un gobernador con una excelente relación con el presidente. Sí, yo recuerdo que Ricardo Mejía Verdeja aparecía todos los días en la mañanera, hablaba un cierto tiempo, se le concedía la palabra, era respaldado, lo mencionaba. Estaba en el primer círculo. Es increíble lo que luego sucedió. Recuerdo. Que Ricardo perdió la brújula. Pero feo. Y rompe con López Obrador, inclusive de una manera abrupta, muy poco política, muy poco cortés. Y no solamente con Andrés Manuel, sino con todo el equipo de Andrés Manuel. Sí, claro. ¿Verdad? En una aventura irresponsable para mi gusto. Yo le dije, yo duré un mes tratando de convencerlo de que no lo hiciera. Y yo le dije, si tú te vas fuera de la línea del presidente de Morena, yo no te sigo. Y entonces yo estuve con él hasta que él decidió salirse de Morena. Y entonces digo, pero el momento de Ricardo, el frío con Riquelme, que pues, no tenía yo futuro, y el ver la posibilidad de que Coahuila tuviera un gobernador de Morena y que tuviera el apoyo del presidente y que se oxigenara todo el sistema político de Coahuila. Se cambia de golpe todo. Pues me hizo cambiar y yo hablé con él y le dije a Riquelme, digo, mira, pues contigo no se pudo, yo no tengo problema, pero yo me voy y me voy a construir un nuevo proyecto, ¿verdad? ¿Cómo lo tomó Riquelme? Porque digo, sabemos que tiene el carácter fuerte, famoso por tener un carácter fuerte. Yo lo hice con respeto y yo también tengo el carácter fuerte y yo creo que él y yo sabemos, yo no le debía nada a él, ¿sí? Muy bien. Y yo siempre que estuve con él no hice más que cuidarlo, más que apoyarlo, más que trabajar para que él llegara, porque yo tenía la ilusión de que él fuera un gran gobernador, ¿sí? Y yo quería participar y yo veía áreas que en Coahuila necesitaban una intervención muy fuerte, como es la Procuración de Justicia, como es la administración de la justicia, muy bien, como es el combate a la corrupción. Yo creo que tenemos que cambiarle el chip a los funcionarios y que entiendan que están para servir a la ciudadanía. No para servirse. No para servirse ni para robar. Claro. O sea, es aberrante lo que pasa, lo que ha pasado estos años. Sí, es horrible. Donde inclusive ahorita, te das cuenta a gente, y a veces no les importa la más desvalida, quitándole el terreno y robándolos. Y lo que las historias que todo pasa todos los días y que pasan en todos los municipios, sí, y que es encabezada por familias. Y la verdad, priistas. A lo mejor mucha gente puede decir, bueno, pues tan viejo y tan pendejo, pues, para hablar claro, ¿no? Pero yo creo que el día que pierdas tus ideales, pues pierdes tu razón de ser, ¿no? Esa ha sido mi lucha toda mi vida. Yo donde he estado, donde he llegado, he cambiado las cosas para bien y tengo prueba fehaciente de todo donde he estado. Si tú me preguntas, pero tenemos mucho tiempo, ¿dónde he estado? Yo te digo, ¿qué cambié? ¿Cómo cambié? ¿Qué lo hizo? ¿Cómo Perfecto. fue? Y sí se puede. Mira, ahorita acabo de venir me invitaron de padrinos unos muchachos de secundaria, que les mando un saludo, y yo les dije a los muchachos, muchas veces nos dicen que no se puede, y sí se puede. Cuando tú quieres, cuando te propones, te preparas y haces lo mejor, tú puedes cambiar las cosas. Sí, claro que sí. Es una muestra. Entonces, el querer es poder.
Yo nunca he tenido un padrino, nunca nadie me ha apoyado, nunca nadie me ha apadrinado, nunca nadie me ha financiado. Y tuve la oportunidad de hacer muchas cosas, pero las he tratado de aprovechar para el bien de la gente. Qué bueno. Sí, y por eso yo ando muy tranquilo, no obstante que me ha tocado retos muy difíciles en Coahuila en materia de seguridad. Claro, digo, Coahuila no era fácil, llegó a ser un estado que estaba en llamas con la delincuencia organizada. Pues Torreón era la quinta ciudad más violenta en el mundo. Sí, me acuerdo, cómo no. Cuando yo llegué a la Secretaría de Seguridad Pública. Que hubo un cambio. En 2012, acuérdense que aquí en Torreón, en Coahuila, el crimen organizado dictaba qué se publicaba y qué se decía en la prensa. Sí, así es, sí. A mí me tocó. Yo les recuerdo en agosto del 2012, en los primeros 10 días de agosto del 2012 llevábamos cerca de 100 muertos en Torreón. Sí, era increíble. Sí, sin contar los desaparecidos. Exacto. Sí, que eso es otra historia. Se contabilizaban distinto. Y la gente decía que no se podía y se pudo. Yo lo dije cuando tomé posición. Con inteligencia, con decisión, los que queremos vivir bien, los ciudadanos decentes, quienes queremos vivir bien, somos más y somos más capaces que cualquier delincuente. Claro. Y el Estado lo conformamos todos nosotros. Sí, la ciudadanía. La ciudadanía. Entonces, ¿cómo no vamos a poder con una banda del crimen organizado? Sí se puede. Sí, lo que pasa es que cuando te involucras con ellos, cuando entras en negocios con ellos... No, pues no se puede. Pues no se puede porque tú pierdes la autoridad. No, es como todo, te pones a su nivel y eres exactamente igual que ellos. En ese momento pierdes autoridad, pierdes figura y te vuelves uno más. Así es. Entonces te digo, por eso en ese entonces pues me cambié a Morena, no me arrepiento, no obstante que me ha resultado... ¿Cómo te ha sentado el proyecto de la 4T? Mira, yo por ejemplo ahora estoy muy contento de que Claudia Sheinbaum ganó la presidencia. Me ha tocado verla de cerquitas y yo se los he dicho a empresarios, a periodistas, a gente con una gran capacidad de análisis intelectual. Claudia Sheinbaum creo yo va a ser una gran presidenta. Yo parto de lo siguiente, mira, Claudia Sheinbaum es una mujer muy inteligente. Muy preparada. Muy preparada, pero además es una gente con convicciones. Sí. Con ideales, pero una gente que con visiones ideales, que es inteligente y que es preparada, no es fácil que cometa errores. No. Porque su conciencia, su conocimiento se lo impide. Claro. ¿Sí? Entonces, y además, el hecho de ser mujer le da un extra a favor de que sus decisiones sean las mejores para México. Yo coincido contigo completamente. Ahí nada más el pendiente que tenemos después la separación que pueda haber con Andrés, porque digo, es una separación, la separación cuando se tenga que dar, pues ahí es donde vamos a ver cuál es la madurez política de Andrés y cuál es la convicción de ella como presidenta. Mira, es que son distintos momentos. Sí, claro. Y deben de ser distintos actores. Exacto. Como ellos mismos dicen, a Andrés Manuel le tocó construir el primer piso de la Cuarta Transformación. Sí, así es. Entonces, ahí mismo lo están diciendo. Claudia va a construir el segundo piso de la Cuarta Transformación. Así es. ¿Sí? Entonces, Andrés le tocó lo macro. Andrés le tocó las decisiones y las acciones difíciles en el tema macro, de cambiar las políticas, por ejemplo, en el tema energético, así es, en el combate a la corrupción, sí, lo difícil, en el equilibrio de la inversión, donde para todo el mundo es muy fácil decir, bueno, pues yo lo invierto donde deja dinero, entonces claro, yo lo invierto al norte para que haya más desarrollo económico, entonces, sí, pero vas haciendo la brecha muy grande, claro, entre el sur y el norte del país. No, y a los norteños, ¿sí?, nos dolió que invirtieran en el sur. Nos dolió, pero no nos dolía cuando el sur producía los grandes yacimientos petrolíferos, producían la riqueza de México. Así es. Y eran invertidos acá en el norte. Exacto. No nos dimos cuenta de eso, ¿verdad? No decíamos. De hecho, el dicho era, nosotros en el norte alimentamos al sur.
porque decíamos, nosotros mandamos $1, nos regresan 30 centavos. Sí. Y el sur no manda más que 10 centavos y le regresan $2. Es un decir, vaya, numéricamente sabíamos que lo que se aportaba en lo que nosotros visualizábamos como ciudadanos era que el norte era la fuerza económica del país. Durante muchos años el petróleo fue el gran motor de México. Sí. El México moderno. Claro. Y pues nosotros no aportamos petróleo. No tenemos. ¿Verdad? Entonces, hay que entender eso y hay que entender la justicia social. Para que un país sea grande, no puede haber tanta desigualdad. Y en ese sentido, te digo, esas decisiones difíciles le tocaron a Andrés Manuel. Sí. Entonces la doctora viene por el segundo piso y entonces ahí vienen ya otro tipo de decisiones, otro tipo de trabajo donde precisamente se necesita también otro tipo de perfil. Y yo creo que Andrés Manuel es un político muy hábil, inclusive a veces deliberadamente declara cosas para que se vayan todos. Sí. Y como decimos en el barrio, se van en la finta. Sí, no, es que él es yo ya creo que te lo había dicho atrás de cámaras, él sabe blofear en las cartas, es un Mira maestro. cómo hizo que la oposición pusiera a Xóchitl Gálvez de candidata. Claro, sí. Es lo que te digo, o sea, para mí él fue quien la puso de candidata, fue quien la impulsó, fue quien le daba materia para que ella hablara, para que dijera, me están prohibiendo, me están vetando, este presidente es un corrupto, este presidente el otro. Y él fue, o sea, él sabía que la derecha no tenía candidato. Y el poder, bueno, es para ejercerse. Claro. Así como aquí en Coahuila, el gobierno del estado opera y a veces manipula a elementos de los distintos partidos, entre ellos del mismo Morena. Claro. Sí, para generar ciertas candidaturas que queden a modo de ellos. Sí, para que puedan ganar sus gallos. Sí, porque la verdad hay que ser honesto. Digo, los gallos que puso el PRI en estas últimas votaciones aquí en Coahuila no estaban muy fuertes. No fueron, en muchos casos no fueron la mejor decisión. A uno no le toca decir porque yo participé en el proceso interno, entonces claro. Por respeto a eso yo jamás dije nada. Pero en otros municipios me queda claro que no fueron las mejores opciones. No fueron las mejores decisiones. Sí, pero por un lado el gobierno del estado operando con los medios de comunicación para inflar a los que a ellos les convenía, claro. Golpeando a los otros. Por otro lado, comprando algunas conciencias y algunos actores de la Cuarta Transformación de Morena para que operaran a su favor, ¿verdad? Decía mi abuelo que no había quien aguantara un cañonazo de 50,000 pesos. Pues sí. Sigue siendo real. Eso es real, eso es obvio. Quienes andamos en la política lo sabemos y sabemos que a eso estamos expuestos. Sí, así es. O sea, sabemos sabemos que Coahuila en sí ya realmente es el único estado priista en donde se está ejerciendo el priismo medianamente. Yo difiero. Coahuila no es un estado priista. ¿Ya no? No, fíjate la votación que obtuvo Claudia Sheinbaum. Fíjate la votación. Sí, yo les decía desde el principio, yo veo un terreno muy fértil para Morena. Nada más que hay que hacer un trabajo de partido y trabajo de candidato. Sí. Y creo que a Morena aquí localmente le falta para madurar como partido. Creo que yo más bien me referí mal. Yo creo que más bien es el último nicho. Sí. Porque digo, muchos que lograron el poder con los municipios, sí. Que me pudieran decir, Durango también, porque pues bueno, está el doctor Esteban Villegas, pero seamos honestos, Esteban desde que inició tuvo que ir a pedir prestado al gobierno federal, le debe hasta lo que no al gobierno federal porque entró con un estado en bancarrota completamente. Mira, y ha tenido que recurrir a eso. Incluso eso no quiere decir que comprometas tu ideología, porque por otro lado, si tú dices, no, es que Riquelme hizo bien en pelearse con Andrés Manuel. No, yo no creo que haya hecho bien. Yo creo que no. Tú puedes negociar con dignidad y tienes que pensar en tu estado, en tu ciudad, en tus electores, para tener lo mejor para ellos. Y en este caso, por ejemplo, yo conozco un poco al gobernador Manolo Jiménez
Y yo pienso que Manolo Jiménez va a buscar un entendimiento con la administración de Claudia Sheinbaum por el bien de Coahuila. Sí, creo que es inteligente. Muy joven y es muy inteligente. Pero es inteligente y creo que se desmarcó, y tiene un equipo inteligente. Creo que se desmarcó de una manera muy inteligente de Riquelme. Y de Rubén Moreira y del Moreirato, ¿verdad? Sí, que fue lo bueno. O sea, hay que ser positivos en ese sentido. Digo, es un político joven que le falta todavía aprender mucho, pero ha sabido moverse con buenos hechos, con buenas acciones, en el sentido de que ya se desmarcó de un grupo que le hacía mucho daño a Coahuila. Sí, mira, por ejemplo, a mí me ha tocado ver la coexistencia de los poderes. A mí me tocó en la administración de Enrique Martínez, al cabo de un año de administración gana Vicente Fox. Sí, claro. Sí. Y Enrique Martínez transitó 5 años con Vicente Fox. Y muy bien. Sí. Y muy bien. A mí me tocó incluso Enrique Martínez en el segundo tercio transitó aquí con Memo Anaya, alcalde de Torreón. Sí, me acuerdo. Del PAN, sí. Y transitó Era bien. Una relación. Sí. Tiene una relación de respeto. ¿Sí? Sí. Entonces, se puede. Sí, claro. Ahora, fíjate que también un tema que me gustaría que me dieras tu opinión, Lick. Renovación del mandato de la presidencia de Alito Moreno al frente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Yo desde mi punto de vista, creo que le están dando la guadaña al verdugo. Sí, yo coincido contigo. A mí se me hace un error garrafal. Mira, de por sí, el PRI queda como la cuarta fuerza política en el país, en el piso. O sea, queda muy poco. Y luego, después de eso, promueves esa iniciativa que divide a eso poco que queda. Exacto. ¿Sí? Y yo creo que, bueno, uno de los principios fundamentales del revolucionario institucional era también el ideario maderista de la no reelección. Y ellos, ¿sí? Gracias. Yo no soy partidario de la reelección. ¿Sí? Creo que se debe de cambiar y de oxigenar. Ese fue el secreto por el cual México avanzó mucho durante todos estos años. Inclusive ahora lo plantea la doctora Claudia Sheinbaum, ¿verdad? Va por la no reelección. Sí, es un tema que es de ideología política. Porque luego, pues tú puedes ser un excelente. Decían que don Porfirio pues tenía muy buenas intenciones. Sí, nomás que todos los que estaban acá al lado de él, no. Al lado de él, quién sabe. No, digo. Y además llega el momento en que te ciclas y ya no ves. Sí. El poder es también muy peligroso. No, el poder corrompe. El poder corrompe, el poder seduce. El poder es de lo más seductor que hay. Exactamente. Necesita ser muy inteligente, necesita ser muy maduro. Claro. Para no dejarte seducir. Y creo que, yo estaba leyendo en X, antes Twitter, las opiniones de los personalidades pues muy pesadas en el priismo nacional, que condenaron en su gran parte la reelección de Alejandro Moreno, y que decían que no era posible, que era una traición a los ideales, que era una traición a los valores, que esto era una tumba para el PRI, y que esto probablemente, si no terminó de desaparecer en estas pasadas elecciones en las que vengan, muy probablemente pueda desaparecer el priismo. Pues yo coincido con ellos. Mira, simplemente ve la foto donde está dando la conferencia de prensa Alito Moreno, donde por cierto hace un berrinche Carolina Villano. Y tú ve a los actores que están a un lado. ¿Quiénes son? No. Sí. No y luego todavía dice Alito, no, es que y este otro, ¿cuándo hicieron algo? Y mi pregunta es, ¿y Alito anduvo repartiendo volantes? No, ¿O Alito anduvo tocando puertas? Nadie de ellos. Pues no, ¿verdad? No, digo, sabemos que... Pero hay gente muy valiosa. Mira, el PRI ha sido una gran escuela para muchos. Para mí fue una gran escuela. Claro. Y te digo, por ejemplo, gente como Beatriz Paredes. Mi respeto. Sí, gente muy inteligente, muy capaz. Muchos otros de ellos, algunos con cierta mala fama,
pero capaces e inteligentes. Al final, Dios, son... Todos los partidos, mira, yo digo una cosa y siempre lo he dicho, la corrupción no es de un partido, la corrupción es de las personas. Claro. Y entonces hay corruptos en un lado y en otro. A lo mejor en un lado todavía no los vemos, pero los hay y los va a haber. Y cuando tengan el poder, ¿sí? Va a ser es cuando se van a manifestar. Exacto. Sí, pues entonces, cuando pasó como Morena en el 2018. Los primeros casos de corrupción empezaron a salir al año y medio, 2 años. Pues pero eso es cierto, o sea, no había los suficientes cuadros para cubrir todos los puestos. Exacto, también. O el PAN, lo hicieron pedazos, la corrupción, la avaricia. Mira, ahora el convenio que hicieron el PAN y el PRI. Sí. O sea, Lutero y la iglesia hicieron un convenio y se repartieron notarías, todo, puestos, magistraturas, dinero, todo. Y entonces yo le decía aquí a mucha gente que, pues muy, te diré, cándidamente creían en el PAN. Miren el castillo de la pureza. No, y digo, quienes conocimos quienes vivimos las elecciones de Riquelme contra Anaya, el cómo se ganaron, el cómo se perdió por Memo cómo la peleó, y que después viéramos una foto agarrados de la mano, diciendo que eran hermanitos y que todo estaba bien y que iban por México, sus ideales eran luchar por México. Tú dices, no es cierto. No, pues claro que no es cierto. No es cierto. Son los intereses. Claro. Entonces yo te digo, yo creo que el PRI tiende a desaparecer irremediablemente. Sí, ya es triste porque debieron de haber evolucionado como lo habían hecho durante muchas otras ocasiones. Pero fíjate que yo creo que, siendo honestos, creo que el PRI nacional enfrentó una coyuntura muy, muy difícil y para la que no estaba preparado, porque a los priistas los prepararon para ser priistas, no para ser priistas perdedores, sino que era un panorama en el donde el PRI era el que dominaba, era un PRI que arrasaba, era un PRI que tomaba las decisiones, el presidente desde arriba, de arriba se tomaba y se escalonaba hasta abajo, todo corría, pero cuando no tienen ya esa estructura, el PRI se vuelve pues un cuerpo sin cabeza. No, fíjate, difiero contigo. A ver, dime. Y yo, porque yo soy hecho... No, tú toda la vida. Yo soy hecho en los trancazos, ¿eh? Claro. Yo soy hecho en el trabajo. Lo que pasó es que dirigencias del PRI, ¿sí? Se hicieron dirigencias burocráticas, ¿sí? Que esos no les costó trabajo, que esos no tenían los ideales del PRI. Y eso generó, ¿sí?, que se tomaran decisiones. Yo te lo digo, ve la foto, esta que apareció ayer o antier, donde está Lito, y ve los personajes que están ahí. Dime quiénes son. Nadie. ¿Nadie? Uh-huh. Nadie. No, los fuertes ya se fueron. Sí. Entonces, cuando que precisamente los viejos, o como dicen los dinosaurios, sí, nomás que son fuente de sabiduría. Claro. Fíjate, y recuerdo en mi trabajo en la Procuraduría de Justicia, yo trabajé con 4 procuradores y participaba mucho en reuniones binacionales con los procuradores de Estados Unidos. Y en una ocasión, en 1993, una organización de Estados Unidos que trabaja para prevenir el robo de vehículos, yo trabajaba de la mano de ellos y me dicen, oiga, ustedes en México no pierdan lo que tienen. Ustedes en México todavía tienen un tejido social muy fuerte. Sí. Sí. Eso es cierto. Ellos habían hecho un estudio en Estados Unidos preocupados por el grado de violencia que se alcanzaba, que se imprimía en los delitos, no solamente por la cantidad de delitos, ni por los delitos, sino fuertes, por el grado de violencia en el que ahora se perpetraba. No solamente era que se robaron un carro, sino cómo con violencia se lo robaban y resultaban muertos por robarse un carro. No solamente se robaron una cartera, sino había balazos, había muertos, heridos por robarse una cartera, etcétera, etcétera. Y me decían ellos, ustedes, por ejemplo, todavía su tejido social todavía consideran muchas cosas. Por ejemplo, decían ellos, para ustedes los viejos es fuente de sabiduría
respetan todavía la opinión del abuelo, la opinión del maestro, la opinión del viejo. Hace años todavía era así. Dice, y con nosotros el viejo es un estorbo. Vamos y lo tiramos a un asilo. A las casas de asilo. Los depositamos a una casa de retiro. Dice, y nos olvidamos de ellos y no los escuchamos. Sí, así es. Por eso me acuerdo de eso. Entonces, no creas que estoy defendiendo mi posición porque ya caí ya también en el 6º piso, ¿verdad? Pero no, claro que no. No, pero es cierto, ¿no? O sea, para ciertos cargos, para ciertas decisiones, es necesaria la experiencia. Sí, sí, sí. Hay ciertos cargos que yo creo que necesitan, sí, la cierta edad para poder tener la templanza de tomar decisiones de cierto nivel. Exacto. Fíjate que ya como casi para cerrar el episodio, me gustaría tu opinión sobre este tema que estamos tocando. Digo, creo que va muy de la mano de la reforma judicial que propuso nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, en donde busca renovar el Poder Judicial, hacer un cambio muy drástico, el renovarlo, dice él que cambiarlo. ¿Tú cómo lo ves desde tu... Pues yo sé que eres abogado, sé que muchos años estando dentro del cuerpo de autoridad. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo Mira, lo yo creo que es necesaria una reforma al Poder Judicial. Muy bien. Nada más que hay que identificar. Primero, hay que diferenciar entre el Poder Judicial de los estados y el Poder Judicial federal. Que son distintos. Son dos cosas muy distintas. Sí, claro. O sea, totalmente distintas. ¿Sí? No defiendo a uno ni a otro, pero la mayoría de la gente con quien tiene trato es con el Poder Judicial de los estados. Sí. Y no con el Poder Judicial de la Federación. Con el Poder Judicial de la Federación tienen trato, sí, ya cuando llegas a cierto nivel y te tienes que ir a un amparo, pero la mayoría de la gente no, de por sí. El otro día platicaba yo precisamente con un magistrado y le decía, a ver, dime, tú que estás ahí, del total de la población, ¿qué porcentaje tiene trato con el Poder Judicial de la Federación? Muy poco. Poquísimo. Sí, no es que poquísimo. Una cifra de un dígito. Sí, es más, con el Poder Judicial de los estados, ¿cuánta gente realmente ha acudido a un juzgado, a un tribunal? No, hay gente que en su vida se para en un juzgado. La gran mayoría de gente en su vida se para en un juzgado. Exacto. Y te estoy hablando de más del 80% de la gente, el 90%. Por arriba. Sí. Entonces hay que partir de eso. Pero uno es el Poder Judicial del Estado, uno es el Poder Judicial de la Federación. Segundo, cuánta gente tiene trato con ellos. Ahora, ¿de qué hay problemas? Hay problemas. La gente percibe una impunidad que es lo que más la lastima, que muchas veces no precisamente es atribuible al Poder Judicial, sino es atribuible también a las fiscalías o procuradurías de justicia. Y sus debilidades de y a integración. Las policías. Exacto. Yo te lo digo porque me ha tocado dirigir corporaciones policíacas, sí, claro. Y he trabajado en procuraduría. Que tienen un papel muy importante. Y he sido abogado litigante. Entonces, la impunidad es algo que lastima mucho a la ciudadanía. Pero por otro lado, también el presidente tiene mucha razón cuando el Poder Judicial se siente, o muchos lo consideran una casta divina. La verdad, sí. Y el Poder Judicial, casta divina porque pocos tenían acceso a formar parte de él y por las canonjías que tenían. Que tienen. Pero aquellos que tienen todavía, sí, pero aquellos que somos románticos del derecho, aprendimos, y yo le decía, ¿cuál es la esencia de un juez? ¿Cuál debe de ser la esencia de un juez? Y te lo dividí en dos. Uno, ¿por qué un juez? ¿Quién le da el poder al juez? Para poder decidir una controversia. ¿Del propio poder? Pero todo el poder viene del pueblo. Sí, claro. Sí. Nada más que cómo se lo dan es otra cosa. Exacto. Ahora. Pero, ¿cuál es la función esencial? ¿Cómo nace un juez? El juez nace para mantener la cohesión social. Okay. El juez nace para dirimir las diferencias entre los miembros de la sociedad, para poder conservar
El orden. El orden y la misma sociedad. Exacto. Si no, habría anarquía. Exacto, si todos exacto. nos vamos a hacer justicia o a reclamar que tenemos derecho, entonces, por eso existe un juez. ¿Qué características tenían esencialmente los jueces? Conocedores, experiencia. Ojo, para poder someternos ante un juez, necesitamos nosotros someternos a alguien superior. Entonces, alguien muy preparado. Sí. Con muy mucho capacitado. conocimiento, con mucha capacidad. Pero también alguien con mucha probidad. Alguien con un sentido de la justicia. Claro. Y ojo, la justicia es una, la ley es otra. Sí. Sí, eso es muy claro. ¿Y por qué te digo esto? Porque mucho de lo que origina la molestia del presidente y lo que él escuchaba es que también en últimas instancias ha habido decisiones que afectan a la ciudadanía por jueces que ponían o anteponían una rigurosa interpretación de la ley y sobre todo en materia procesal, donde en muchas ocasiones dejaron libres a peligrosos delincuentes por un tecnicismo jurídico. Claro. Es que la consignación viene y el parte del policía que lo detuvo Claro. dice una hora y el del Ministerio Público dice otra y aquí y ya no vamos a entrar al fondo del asunto y el señor sale libre. O en el caso como también lo vimos en la Suprema Corte de Justicia, que se liberaban grandes cantidades, cuentas millonarias de personas ligadas al crimen organizado. Bueno, ahí te va. Yo le digo, me tocó verlo y me tocó vivirlo y yo me peleaba. Claro. Cuando fui secretario de Seguridad Pública, cuando Torreón tenía cientos, miles de muertos y Coahuila, sí, estaba ardiendo. Te tocaba ver que detenía la policía a un sicario. Hay un caso de una persona que tenía muchísimos homicidios y lo agarran y lo sueltan. Colgando cuerpos o cabezas, etcétera. ¿En serio? Sí, te creo. O sea, en eso lo agarraron. No, sí te creo. Y luego en su carro traía otros. Lo detiene el ejército. Andaba de Uber entregando cadáveres. Lo consignan. Llevó su proceso y luego salió libre. Yo no sé, no conocí su juicio, ni sé por qué. Pero sí, digo, ¿cómo es posible eso? Exacto. A ver, el juez, yo es lo que pienso, y es donde el presidente dice, es que el juez debe tener un compromiso social. Claro que el juez anterior tenía ese compromiso. Su función era impartir justicia, es decir, claro, lo primordial era que el juez tuviera la certeza de que quien iba a sentenciar culpable fuera culpable de lo que se le acusaba. Es decir, esa persona ha matado gente, sí. Sí. Oye, que si decía una hora de diferencia, eso busca la manera de corregir un error. Un error de fondo, ¿no? De forma. De forma, no de fondo. Que no es de fondo. Sí. El fondo es... El que era un asesino. El quitarle el riesgo a la ciudadanía de que ese hombre siga asesinando. Exacto. Y luego vendrá su sentencia que tendrá un doble objetivo. Castigarlo por los asesinatos que cometió. Exacto. Y rehabilitarlo para que entienda que su conducta va contraria a la sociedad. Exactamente. Y que por lo tanto no puede él convivir con la sociedad. Exacto. Entonces, eso pasaba muy seguido. Y eso está pasando. Sí, sigue pasando. Sí. Es algo de lo que nos indigna. Bueno, eso indigna a la sociedad. Claro. Eso es lo que pega. Pero no quiere decir que todos los jueces lo hagan. No, es como todo. Pero no también te digo no eso. Todos son morenos. Lo otro es, tampoco se va a resolver con que pongas a cualquier muchacho recién egresado de la escuela y le digas, ahora tú vas a ser juez. No, claro que no. No. Al Tenemos contrario. que tener cuidado. Sí es necesaria una reforma al Poder Judicial. Pero hay que tenerla con cuidado. Pero hay que tener cuidado en el proceso de selección y luego en un proceso
de supervisión del trabajo de los jueces. ¿Cómo has visto tú que Claudia Sheinbaum aborde esto? Creo que ya ya está con el tema de que se estén realizando las Mira, de las entrada, el consultas hecho de que ella abriera el diálogo, sí, me parece un gran avance y un gran mensaje. Sí, pues la presidenta de la Suprema Corte, Piña, ya dijo, vengan, siéntense a platicar. Andrés dijo, no, gracias. Sí. Y Claudia dice, pues vamos a platicar en su debido momento. Pero mira, por ejemplo, hay mucha gente que dice, no, es que se fueron sobre la presidenta de la Suprema Corte, la ministra Piña. Yo veo también el Poder Judicial un error. Claro. El Poder Judicial y la ministra Piña se metieron a hacer política. Sí. Sí. Apoyaron a un candidato en contra no solamente apoyaron a un candidato, desde que llegó marcó diferencias. Y el Poder Judicial, otros ministros, otros magistrados más probos, siempre que los entrevistaban con algún tema, tenían la precaución de decir, yo no opino, yo soy juez, yo soy un magistrado, soy ministro. Mi opinión, véala en mis sentencias. Claro. Es que así debía de ser. Y se mantenían al margen de la lucha política. Sí, es que era... Aun y cuando su poder deviniera de una decisión política, de una propuesta de un presidente, claro, y de una aprobación de un Senado y un Congreso. Toda aquella persona que tenga un cargo, una representación, algún oficio que pueda ejercer un peso sobre algún cierto número de ciudadanos, debe de tener probidad en lo que dice. Pero el caso también de nosotros los comunicadores, tenemos una responsabilidad, claro, con nuestro público, de que si sabemos que la persona o un político no es el ideal, pues bueno, tal vez a lo mejor, si no soy bueno para decir nada a favor, pues tampoco no digo nada en contra, simplemente ejerzo mi función de manera objetiva y profesional, y que ellos tomen su decisión en base a lo que se presenta. Sí, porque también corremos, te digo, el riesgo de cometer errores, claro, en la selección. Yo creo que al final de cuentas va a ser un proceso que va a ser enriquecido, y yo creo que se va a tomar una decisión, y yo desearía que no se apresurara esa decisión, porque hay tiempo. Hay tiempo, y es muy delicada la función del Poder Judicial. Creo que debe ser un cambio radical, con tiempos. Y yo lo veía. Hay gente que no tiene perfil para el Poder Judicial. Claro. ¿Sí? Es de carrera. Sí, es de carrera. Desde que está uno en la escuela, tú vas identificando, por ejemplo, a quién le gusta la litigada, a quién pues le gusta el Poder Judicial, a quién le gusta más el derecho administrativo, exacto, la tramitología, o a quién le gusta la docencia, etcétera, etcétera, ¿sí? Y yo creo que cada quien tenemos nuestras características, pero sí debemos ser muy cuidadosos, porque yo estoy convencido de que primero, para elegir un juez, debe elegirse alguien con experiencia, claro, con una capacidad arriba de lo normal, ¿sí? Con una inteligencia, con una probidad, okay, una decencia, ¿sí? Y un amplio sentido de la justicia. Pues yo creo que sí, todos los requisitos y todo lo que los valores que mencionas son muy valiosos, y creo que vendrían a abonar mucho a que tuviéramos un cuerpo judicial con funcionarios y con jueces que tuvieran esto, porque ahorita te digo, muchas veces los tribunales... Mira, pues, los tribunales locales, hay cada aberración. Sí, pues simplemente el famoso impulso procesal. Sí. Que sabemos que si nuestro expediente está abajo de una pila de 20 expedientes, ¿cómo lo quieres aventar para arriba? De acuerdo a cómo sea el sobre, es como se avienta para arriba. No, ¿cómo llega de repente de magistrado gente que no tiene ningún antecedente en la función jurisdiccional? Aquí tenemos una joya. Y entonces eso es muy riesgoso, aquí en para la estabilidad de la sociedad, claro, para el patrimonio de la gente y la libertad de las personas. No. Nosotros aquí en Coahuila, lamentablemente, digo, este es un caso que da vergüenza ajena, que alguien que no tiene experiencia presida. No, y hay otros, hay varios. Te digo, hay muchos. Hay muchos. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Sin mencionar un nombre de alguien. Por el riesgo que pero esto es un implica. riesgo, sí. Te digo, entonces
Yo creo que es bueno que se abra el diálogo y tenemos que dialogar entre todos. Claro. ¿Sí? Y creo que es y muy además importante. hay otra cosa muy importante. A ver. Que incluso quienes no conozcan el tema también se abstengan de opinar. Mejor. Sí, mejor, porque luego mejor. hay gente que no tiene la menor idea y anda no, hay gente que anda diciendo opinando. Que no, van a deshacer el Poder Judicial y ya no, nadie nos va a defender. Espérate, pues, ¿quién te defiende, ingrato? No, y hay otros que andan diciendo, vamos a quemar con leña verde a todos los jueces. No. No, tampoco. Hay jueces muy respetables, hay gente que ha dedicado su vida a prepararse. Mira, este magistrado con el que yo platiqué, su papá es abogado, lo metió a hacer méritos al Poder Judicial desde los 18 años. Uy. 2 años y medio estuvo trabajando sin recibir salario. Híjole. Y luego empezó en la categoría más baja. Y es una persona muy estudiosa, muy brillante, y le ha costado cada peldaño que ha subido en la carrera del Poder Judicial. Le ha costado muchísimo. Creo que no tiene ningún padrino y así hay mucha gente. Creo que, como dices tú, creo que la gran mayoría de quienes están en el Poder Judicial, reconociéndoles la labor de estudio, la labor de profesionalismo y el de tener una carrera de este tipo, han luchado por estar donde están. Y eso hay que reconocerlo, porque les cuesta mucho. Nada más que también te digo que... Y hay muchos que pues sabemos que hay que cambiar. Magistrados que tenían un zoológico en su casa. Sí, exacto. Sí, y que tenían de funcionarias en el Poder Judicial a la amiga y al detallito y al esto y al otro y al primo y al sobrino, etcétera. Entonces, es como en los partidos políticos, hay de todo. Así es. Pero yo creo que podemos hacer una gran reforma ahora que se abrió el tema y que pensando en México, pensando en darle la justicia a quien se le ha negado y pensar en una justicia realmente más pronta, más expedita, pero valga la redundancia, más justa. Sí, claro, porque lamentablemente vemos casos muy lamentables donde mujeres y hombres que eran inocentes duraron años encarcelados porque no se juzgaba o no sabía su expediente. Y hay mujeres y hombres que son responsables y que andan en la calle y que salieron luego porque por algún tecnicismo. Así es. Sí, o sea, hay de todo, como bien lo dices. Creo que como te menciono, hay que reconocer la carrera judicial. No todos son malos, hay muchos buenos, hay muchos que han entregado su vida, el tiempo de sus familias y que pasan horas, trabajando hasta la noche en juzgados, y hay otros que no tanto. Creo que esos son los elementos que debemos de buscar. Así es. Y la otra es el seguimiento a su carrera, a sus decisiones, inclusive a su vida. Yo una ocasión comentaba, le decía, exacto. A los policías les ponen examen de control de confianza. Ah, sí. ¿Cómo no? Y a los jueces no. No es que el Consejo de la Judicatura es un órgano de control. No, yo creo que ahí sí hay una área de oportunidad muy grande. También. De poder meter una especie de Contraloría Social. Y debería haber la famosa declaración 3 de 3 también. Y declaración patrimonial. Debería haber muchas cosas. Y control de confianza. Y que hay historias de jueces. Y también prohibiciones como lo hay en puestos administrativos para evitar el nepotismo. Claro, también. Sí, y sobre todo más en esas áreas. Sí, yo creo que, como bien lo dices, es una gran área de oportunidad el Poder Judicial. Creo que es algo que va a ser bueno. Creo que es muy de la mano que Claudia Sheinbaum lo haga de una forma muy inteligente, muy de la mano de lo que es necesario y real, y no caer en errores que nos pueden costar muy caro. Sí, yo creo que así va a ser. Yo confío mucho en la doctora. Yo la he visto y es una persona extraordinariamente inteligente, capaz, sensible, ¿sí? No le estoy echando porras porque sea la presidenta, claro, no, la verdad a mí me impresionó cuando la vi en persona, cuando la escuché en entrevistas, y dije, caray, se cuece aparte, sabe. Inclusive yo le decía a algunos empresarios, pues nomás fíjense dónde está formada, dónde hizo su doctorado. Es extranjero, ¿no? Pues sí, pero no lo hizo en Cuba,
No. Ni en Rusia. No, viene, es una escuela muy distinta a la de Andrés. Sí. ¿Tiene su ideología? Sí. Sí, claro. ¿Tiene un sí. compromiso social? Sí. También. ¿Es una férrea defensora de la Cuarta Transformación? Sí. Y es una seguidora sí. de Andrés Manuel. Y es una seguidora sí, claro. y respeta a Andrés Manuel. Pero el respeto no es sumisión. No. Y Andrés Manuel, yo creo también que es un demócrata. Así es. Sí, que es un gran líder, pero está ejerciendo su liderazgo. Así se es. irá a su casa cuando se tenga que ir. Perfecto. Ahorita es el presidente de la República. Ya. Todavía y hasta el último momento. Perfecto. Lick, pues bueno, ya estamos terminando. Te agradezco mucho. Digo, quedó mucho que hablar. Esperemos que nos puedas acompañar en otras ocasiones. Digo, quedó mucho. Es que surgen temas uno y otro. Sí, no, va a haber, podemos hablar 20 horas, eso lo sabemos. Hay material para hablar 20 horas. Digo, lamentablemente el tiempo es limitado. Te agradezco mucho. Fue una plática que se nos fue más de una hora rapidísimo. Te agradezco y pues espero que nos visites en otras ocasiones. Con todo gusto estamos a tus órdenes, cualquier duda, y gracias. Te agradezco gracias, el tiempo Lick. Gracias. Pues bueno, Lick, algo último que quieras aportar, algo que nos quieras decir, regalar. No, pues únicamente agradecer y hacerle un llamado a la ciudadana población que tengan confianza, que yo estoy seguro, te reitero, que la nueva administración que presidirá la doctora Claudia Sheinbaum piensa en México, pero piensa en un México más justo, en un México más equitativo y en un México donde primero está la persona, el ciudadano. Pues y eso es fundamental. Sí, yo creo que así va a ser. Y esperamos que así sea para beneficio de todos los mexicanos. Así nos surge, la verdad. Digo, Andrés Manuel dio un respiro, pero necesitamos que la 4T llegue al segundo piso. Y lo va a hacer, y de una manera, creo, muy eficiente, porque otro de los rasgos que yo veo en la doctora Sheinbaum es que es una persona amante de la eficiencia. Sí, eso sí. Y eso es bueno para México. Así es. Esperemos que así sea. Lick, nuevamente, seguro. Te reitero, muchas gracias. A tus órdenes. Pues bueno, nos despedimos, les agradecemos que nos hayan acompañado hasta aquí y seguimos en su podcast Llamando a México. Muchas gracias y hasta luego. Gracias.